Ok, venga, vamos a ello. Tenemos todos en mente esa imagen de Atlas, ¿verdad? El titán ahí aguantando un peso enorme. Pero, ¿qué es exactamente lo que aguanta? Porque creo que ahí empieza lo interesante. Casi todos nos lo imaginamos con el globo terráqueo, ¿no? Pero ¿es eso lo que cuenta el mito de verdad? Es una imagen potentísima, desde luego, pero como pasa muchas veces, simplifica una barbaridad. La historia real es mucho, mucho más rica, con más capas. Hoy vamos a explorar bien a fondo quién era Atlas, este titán griego. Nos basaremos en un buen compendio de fuentes, vamos, lo que se sabe y está recopilado, como por ejemplo en la página de Wikipedia, que es bastante completa. La idea es esa, ir un poco más allá de la foto fija. A ver, entender quién fue Atlas de verdad, sus orígenes titánicos, su papel en la guerra contra los dioses olímpicos, ese castigo tan peculiar que le cayó. Sí, y sus encuentros con héroes como Perseo o Heracles, y cómo al final su nombre termina, fíjate, en los libros de mapas, en los atlas. Eso es. Lo que a mí me parece fascinante es cómo un solo personaje, una figura mítica, condensa tantas ideas. Hablamos de castigo divino, de resistencia, de exploración, de los límites del mundo conocido para los griegos. E incluso, como decías, conecta con los inicios de la astronomía o la cartografía. Es como un puente, ¿no? Entre el mito puro y, bueno, la geografía o la ciencia más primitiva. Exacto. Pues empecemos por el principio. Sus raíces. ¿De dónde sale Atlas? Un titán, has dicho, hijo de Japeto y de una oceánide, ¿verdad? Asia, o a veces dicen Climene. Correcto. Eso le emparenta directamente con figuras clave como Prometeo, el que nos dio el fuego, ya sabes, y con Epimeteo, digamos, el poco previsor, el de la caja de Pandora. O sea, una familia de titanes de peso. Ya veo. Y su descendencia también es interesante, ¿no? Las Hespérides, las Pléyades. Sí, muy ligada a lugares lejanos o al cielo. Con Pléone tuvo a las Hespérides, que son las que guardaban las famosas manzanas de oro en el jardín del confín del mundo, y también a las Híades y las Pléyades, ninfas que terminaron como estrellas, como constelaciones. Lo que llamaban catasterismo, ¿no? Convertirse en estrella. Eso es. E incluso la ninfa Calipso, la de la Odisea, la que retiene a Odiseo en su isla, también se la considera hija suya en algunas versiones. Toda su familia lo coloca ya en esa esfera de lo cósmico, lo lejano, los límites. Oye, ¿y el nombre Atlas? Parece que ya apuntaba a maneras, ¿no? Aunque creo que no está muy claro de dónde viene exactamente. Pues no, no del todo. Hay varias teorías, ¿eh? Una lo relaciona con el norte de África, que es donde luego la mitología lo sitúa geográficamente. Podría venir de la palabra bereber adrar, que significa montaña. Hombre, eso cuadraría mucho pensando en la cordillera del Atlas, claro. Exacto. Otra opción es una raíz griega, tlinei, tlenai, que significa soportar, aguantar, y esto, claro, encaja como un guante con su castigo. Totalmente. De hecho, uno de sus epítetos, como un apodo descriptivo que le daban, era Telamón, que viene de esa misma raíz y significa algo así como el sufridor, el resistente, el que soporta. Vaya, o sea que casi llevaba el destino en el nombre, el que soporta. Podría ser, sí. Hay quien dice incluso que podría ser un nombre pregriego anterior, pero bueno, sea como sea, el nombre ya te evoca eso. Resistencia, carra, algo monumental, geográfico. Vale. Y llegamos al momento clave, la titanomaquia, la gran guerra. Titanes contra olímpicos, la vieja guardia divina contra los nuevos dioses de Zeus. Y Atlas estaba en el bando. Perdedor. Así es. Luchó junto a su hermano Menecio del lado de los titanes. Y bueno, tras 10 años de guerra cósmica, ganaron los olímpicos. A muchos titanes los encerraron en el Tártaro, lo más profundo del inframundo. Pero a Atlas, Zeus le tenía reservado algo distinto, algo más visible. No le encerró, sino que lo puso en el extremo occidental del mundo, al límite de Gaia, la Tierra, y le encargó sostener a Urano, el cielo. Y aquí la clave, ¿no? Sostenía el cielo, el firmamento, no el planeta Tierra como lo imaginamos hoy. Exacto. Esa es la confusión más extendida y más persistente. Pero el arte antiguo, griego y romano, lo deja clarísimo. Si ves, por ejemplo, el famoso Atlas Farnesio, que es una copia romana de una escultura griega, Sí, lo tengo en mente. pues ahí lo ves cargando una esfera celeste,
Un globo, sí, pero lleno de constelaciones grabadas. Es el cielo, el firmamento, no un mapa de la Tierra. Entonces, ¿de dónde nos viene esa idea tan metida en la cabeza de que carga la Tierra? ¿Cómo se produjo esa confusión? Pues probablemente fue algo gradual. A ver, la propia imagen de la escultura, esa esfera maciza de mármol del Atlas Farnesio, visualmente puede contribuir, ¿no? Parece un globo terrestre. Pero el empujón definitivo vino mucho después, en el Renacimiento, con el boom de la cartografía. Ah, los mapas. Ya. Justo. En el siglo XVI, cartógrafos como Antonio Lafreri empiezan a poner la imagen del titán Atlas en las portadas de sus colecciones de mapas. Pero fue Gerardus Mercator el que lo consagró. En 1595 tituló su gran obra Atlas sive cosmográfica meditaciones de Fabrica Mundi et Fabricati, o sea, Atlas o Meditaciones cosmográficas. Le puso Atlas a su colección de mapas. Le puso Atlas, sí. Y aunque él en realidad homenajeaba a otra figura de Atlas, un rey sabio, del que ahora hablaremos, al llamar así a su libro de mapas terrestres, pues nada, el nombre del titán quedó ya para siempre asociado en la cultura popular a la idea de sostener la Tierra. Qué curioso cómo una decisión editorial, digamos, puede cambiar la percepción de un mito durante siglos. Pero volviendo al castigo original, sostener el cielo. Eso simbólicamente es muy potente, ¿no? Muchísimo. Para los griegos representaba la imposición del nuevo orden cósmico de Zeus. Después de la rebelión de los titanes, Zeus necesita asegurar que todo esté en su sitio. Atlas se convierte en un pilar viviente que mantiene separados el cielo, Urano, y la tierra, Gaia. Garantiza la estructura del universo que ahora gobiernan los olímpicos. Es un castigo terrible, ejemplar, pero también cumple una función cósmica. Y por eso lo de Telamón, el resistente. Porque era para siempre, un sufrimiento eterno. Claro, subraya esa naturaleza perpetua y sufrida de la condena. Y en ese lugar, en los confines del mundo conocido, ahí plantado sosteniendo el cielo, tuvo encuentros con héroes. El primero, si no me equivoco, fue Perseo. Sí, la versión más conocida nos la cuenta Ovidio, el poeta romano. Y es interesante porque Ovidio nos presenta a Atlas no solo como el titán castigado, sino también como un rey riquísimo de Mauretania, en el noroeste de África. Un rey que era dueño, además, del jardín de las manzanas de oro. Espera, las manzanas no eran de las Hespérides, sus hijas. Ovidio mezcla un poco las cosas, ¿no? Sí, Ovidio a veces integra diferentes tradiciones, las reinterpreta. En su versión, Atlas es el dueño directo. Y resulta que Perseo llega allí volando después de haber matado a Medusa y le pide hospitalidad. ¿Y Atlas qué hace? Pues Atlas recordaba una profecía. Una que decía que un hijo de Zeus le robaría sus preciadas manzanas de oro. Así que, temiendo que Perseo fuera ese hijo de Zeus, le niega la hospitalidad. Le dice que se largue. Uf, mala idea, negarle algo a alguien que lleva la cabeza cortada de Medusa en la mano. Pésima idea, sí. Perseo se ofiende, claro. Y ni corto ni perezoso le enseña la cabeza de la gorgona. Y Atlas, al mirarla, se convierte en piedra al instante. Se petrifica. Se petrifica. Y Ovidio lo describe de forma muy poética. Se transforma en la cordillera del Atlas. Su enorme cuerpo se hace montaña. Su cabeza es el pico más alto, sus hombros las crestas, su barba y pelo los bosques. Pero fíjate qué ironía más terrible, ¿no? Totalmente. Resulta que Atlas se protege del hijo de Zeus equivocado. La profecía no hablaba de Perseo, hablaba de un descendiente de Perseo, que era Heracles, y que llegaría más tarde a por las manzanas. O sea que por miedo a un peligro futuro y mal interpretado, se condena a sí mismo. Exacto. Además, este mito sirve para fijar geográficamente a Atlas de manera muy potente en el norte de África, vinculándolo ya para siempre a esas montañas. Y eso nos lleva directos al segundo encuentro con un héroe, Heracles, Hércules para los romanos, y otra vez, las manzanas de oro en el centro de la historia. Correcto. Era el 11º trabajo de Heracles, conseguir las manzanas del jardín de las Hespérides. Heracles averigua dónde está el jardín, llega hasta allí y se encuentra a Atlas plantado sosteniendo el cielo. Y aquí es donde viene ese famoso duelo de astucia. Heracles le propone un trato, ¿verdad? Sí, le dice algo como, oye Atlas, ¿por qué no vas tú a por las manzanas? Como padre de las Hespérides seguro que te las dan sin problema. Y mientras yo te sujeto el cielo un rato. Claro.
Atlas vería ahí una oportunidad de librarse de la carga, aunque fuera temporalmente. Exacto. Quizá pensó que era una vía de escape a su tormento eterno. Así que acepta. Deja su carga, va al jardín, coge las manzanas, porque sí, a él se las dan, y vuelve. Pero al volver, intenta jugársela a Heracles. Intenta el engaño definitivo. Le dice, mira, Heracles, qué bien sujetas el cielo, quédate tú así, que yo mismo le llevo las manzanas a Euristeo. Sabía que si Heracles aceptaba, quedaría atrapado para siempre con esa carga. El titán quería librarse. Pero Heracles, que de tonto no tenía un pelo. Era mucho más listo. Finge aceptar. Le dice, claro, Atlas, perfecto, pero oye, sujétalo un momentín, por favor, solo un segundo, que necesito ponerme una almohadilla o acomodarme un poco la capa, que esto pesa mucho y no estoy acostumbrado. La trampa dentro de la trampa. Qué bueno. Justo, Atlas, confiado, quizá pensando que ya había ganado, deja las manzanas en el suelo y vuelve a cargar con el cielo. Ajá. Venga, rápido, le diría. ¿Y en ese instante? Heracles recoge las manzanas del suelo, le dice gracias, Atlas o algo parecido, y se larga, dejando al titán otra vez con su carga celestial para toda la eternidad. Es un ejemplo genial de cómo la metis, la inteligencia astuta del héroe, vence a la fuerza bruta, y también a la astucia del titán. Y había otras versiones de este mito, porque a veces pasa. Pues sí, curiosamente, el geógrafo Estrabón menciona una versión diferente que atribuye al poeta Píndaro. En esa versión, Heracles no engaña a Atlas, sino que lo libera, Lo libera. ¿Cómo? construyendo las columnas de Hércules, o sea, las montañas a ambos lados del estrecho de Gibraltar, para que sean ellas las que sostengan el cielo de forma permanente, liberando así a Atlas de su carga. Anda, pues es una versión muy distinta, más generosa por parte de Heracles. Sí, y lo conectaría con otros actos liberadores de Heracles, como cuando libera a Prometeo de su propio castigo. Pero bueno, la versión más famosa y la que más se cuenta es la del engaño mutuo. Entiendo. Toda esta conexión con la geografía del extremo occidental, las montañas, el estrecho, el océano, nos lleva a pensar que quizás había otros Atlas en la mitología o en las leyendas, ¿no? Exacto, y eso añade todavía más capas al nombre y a la figura. Platón, por ejemplo, en sus famosos diálogos Timeo y Critias, cuando habla de la Atlántida, La Atlántida, claro. pues nombra al primer rey de esa isla legendaria como Atlas. Pero ojo, este no es el titán, es hijo del dios Poseidón y de una mortal llamada Cleito. Y de este rey Atlas deriva el nombre de la isla, Atlántida, que significa isla de Atlas, y por extensión el nombre del océano Atlántico, el mar de Atlas. O sea que tenemos al Titán y luego a un rey de la Atlántida con el mismo nombre, un nombre muy ligado a esa zona del oeste lejano y el océano. Y aún más, hay fuentes antiguas como el historiador Diodoro Sículo que hablan de otro Atlas más, un rey legendario de Mauretania, en el noroeste de África. Pero este rey no es descrito como un gigante castigado. Al contrario, lo pintan como un monarca muy sabio. Un rey sabio. Sí, un filósofo, matemático y sobre todo un astrónomo excepcional. Dicen que fue él quien inventó la esfera celeste, el primer modelo del firmamento, de las estrellas, un pionero de la astronomía, Ah, y este es el Atlas que inspiró a Mercator para el título de su libro de mapas. ese mismo. Cuando Mercator, en el siglo XVI, tituló su gran obra cartográfica Atlas, la dedicatoria explícita era a este rey Atlas de Mauretania, al rey sabio, al astrónomo, no directamente al titán que cargaba con el cielo. Mercator lo veía como un símbolo del conocimiento cosmográfico. Entendido. O sea que el nombre de nuestros atlas de mapas viene formalmente de este rey sabio norteamericano. Aunque claro, la imagen que todos tenemos en la cabeza al oír Atlas es la del Titán. Exacto. La imagen popular del titán era tan potente que, al final, ambas figuras se han mezclado en el imaginario colectivo. Pero el origen del nombre en cartografía es ese rey astrónomo. Fascinante. ¿Y alguna otra conexión cultural así menos conocida? Bueno, existe una figura etrusca llamada Aril que se considera el equivalente de Atlas. Aparece en algunos objetos de bronce antiguos, como espejos, interactuando con Arcle, que es el Heracles etrusco, en escenas que recuerdan al mito griego de las manzanas. Esto nos muestra cómo el mito viajó y se adaptó en otras culturas de Italia. O sea que la historia tuvo eco más allá de Grecia. Y todo esto nos lleva ya al legado cultural de Atlas en tiempos más modernos, más allá de la mitología clásica.
El legado más obvio, el que usamos casi a diario sin pensar, es ese, el atlas para un libro de mapas. Pero su influencia va más allá, ¿eh? En psicología, por ejemplo, se utiliza a veces la metáfora de la personalidad atlas. Que se refiere a esas personas que cargan con demasiadas responsabilidades desde muy jóvenes, ¿no? Como si llevaran el peso del mundo encima. Justo eso. Describe a individuos que a menudo desde la infancia han tenido que asumir roles o cargas de adultos, sintiendo esa responsabilidad abrumadora, como el titán. No es solo llevar peso físico, sino una carga emocional, de responsabilidad, que no les correspondía por edad o situación. Y en literatura más contemporánea, la referencia quizás más famosa sea la novela de Ayn Rand, La rebelión de Atlas. Sin duda, Atlas Shrugged, el título original, publicada en 1957. Utiliza la imagen de Atlas como metáfora central, clarísima. Los protagonistas de la novela, grandes empresarios, inventores, creadores, son presentados como los Atlas modernos, que sostienen a la sociedad con su esfuerzo y talento. Y la novela plantea qué pasaría si esos Atlas decidieran encogerse de hombros, como dice el título original, ¿no? Exacto. Es interesante ver cómo Rand se apoya en esa imagen popular de Atlas sosteniendo el globo terráqueo, que ya hemos visto que es la versión, digamos, errónea del mito original, y la reinterpreta completamente para su filosofía objetivista. Es un buen ejemplo de cómo un mito antiguo puede ser reapropiado y resignificado en contextos ideológicos y culturales muy distintos. Volviendo un momento a la imagen original, la del arte clásico. El titán musculoso, sufriendo bajo la esfera celeste. ¿Qué simbolizaba exactamente para los griegos que lo esculpían o pintaban? Pues los expertos en arte antiguo, como Michael Anderson, por ejemplo, señalan que esa figura tensa, sufriente, representa muy bien el concepto griego de patos, el sufrimiento. Pero no un sufrimiento cualquiera, sino uno que deriva de la ibris. La ibris, la arrogancia, el desafío a los dioses. Eso es, Atlas se rebeló contra Zeus, desafió el orden olímpico, y su castigo es la consecuencia directa de esa ibris. La escultura muestra visualmente el castigo divino por la rebelión. Es el precio de desafiar a los dioses. El castigo ejemplar, como decíamos antes, visible para todos. Exactamente. Encarna las consecuencias de la transgresión. Pero a la vez, paradójicamente, su figura también representa la estabilidad del nuevo cosmos. Es un pilar, aunque sea un pilar doliente, que asegura que el cielo y la tierra permanezcan separados en su sitio. Esa tensión muscular que se ve en las esculturas transmite perfectamente ese esfuerzo eterno, constante y doloroso. Bueno, pues creo que hemos desgranado bastante bien la figura. Recapitulando un poco, Atlas es mucho, mucho más que esa imagen simplificada del tipo cachas aguantando el mundo. Muchísimo más. Es un titán castigado tras la titanomaquia a sostener los cielos, insistimos, los cielos, el firmamento, no la tierra. Tuvo esos encuentros clave, llenos de astucia y consecuencias, con Perseo, al que acabó dando nombre, irónicamente, a las montañas que se formaron con su cuerpo petrificado, y con Heracles, en ese duelo de ingenio memorable que ganó el héroe. Está fuertemente ligado a la geografía del extremo occidental del mundo conocido por los griegos, el noroeste de África, las montañas Atlas, y su nombre resuena en el Océano Atlántico y en el mito de la Atlántida, a través de ese otro Atlas, el rey hijo de Poseidón. Y su legado más popular hoy en día, el de los mapas, nos llega de forma un poco indirecta, pero muy duradera, a través del homenaje que hizo Mercator a ese otro Atlas, el rey sabio y astrónomo de Mauretania. Es una figura fascinante donde se cruzan el mito puro, la cosmología griega, la geografía, las historias de héroes, el concepto de castigo divino, la sabiduría, e incluso tiene ecos en la ciencia antigua y en la cultura moderna, desde la psicología hasta la filosofía política o la literatura. Vamos que profundizar en su historia nos da muchas claves sobre cómo veían los antiguos griegos el universo, el orden, el conocimiento y las consecuencias de desafiar ese orden. Nos queda una figura muy compleja. Por un lado, el resistente, el que aguanta bajo un peso impuesto, pero por otro, también esa figura asociada al saber, al conocimiento del cosmos, a través del rey astrónomo. Y eso nos deja quizás con una pregunta final para reflexionar, ¿no? Pues sí, si pensamos en Atlas no solo como el titán castigado, sino también teniendo en cuenta a ese otro Atlas, el rey sabio, el astrónomo vinculado a los confines del mundo conocido.
¿Qué nos puede sugerir su mito sobre cómo veían los antiguos la relación con el saber, con el conocimiento? ¿Era el conocimiento una carga pesada, como el cielo sobre los hombros del titán? ¿O era quizás una forma de resistencia, una manera de comprender, de medir y tal vez de intentar trascender los límites impuestos, ya fueran los límites del mundo físico, los límites geográficos o incluso los límites impuestos por los dioses o el destino? Una buena pregunta, sí señor. ¿Representa Atlas la carga del conocimiento o la fuerza que da la resistencia, sea ante un castigo o ante lo desconocido? Ahí queda esa reflexión para seguir dándole vueltas.